como tal, en nuestro organismo ocurre a través de dos fases, que son la fase catabólica y la fase anabólica. Es importante aclarar que no necesariamente estas dos fases ocurren una después de otra, o sea que primero hace anabolismo y luego hace catabolismo y viceversa, no. Puede que en sitios distintos de las células se estén llevando a cabo, o sea, por ejemplo, que en el núcleo de la célula esté ocurriendo el catabolismo y que en el citoplasma de la célula, muy cerca del aparato de Golgi, esté ocurriendo el anabolismo. O sea, pueden estar activas esas dos rutas en sitios diferentes de la célula, ¿sí? Y no necesariamente existen, pues sí, en la mayoría de los casos sí. Hay rutas que son anabólicas, pero dentro del proceso anabólico ocurre o sea, dentro de esa ruta anabólica, perdón, ocurre un proceso de síntesis, entonces ahí estaría, perdón, ocurre un proceso de degradación, perdón, y entonces ahí estaría implicado el catabolismo. O sea, a lo que me refiero es que no necesariamente una ruta, por ser anabólica, todos los pasos que se lleven en el interior de esa ruta sean para sintetizar algo, sino que dentro de ese proceso puede ocurrir un proceso de degradación. Entonces esas rutas que tienen esas propiedades, o sea, de que en la misma ruta ocurra un paso de degradación y luego otro de síntesis, esas rutas se conocen como anfibólicas, porque tienen los dos procesos inmersos allí. Bueno, cuando nosotros hablamos de catabolismo, estamos hablando de degradación, o sea, pasar de moléculas muy grandes a moléculas pequeñas o moléculas muy complejas a moléculas más sencillas. Por ejemplo, miren ahí en el gráfico la parte que aparece en color rojo. Entonces decimos nutrientes que contienen energía. Entonces ahí están moléculas complejas, como son los glúcidos, las grasas y las proteínas. A través de los procesos catabólicos, esos glúcidos se convierten en monosacáridos, esas grasas se convierten en ácidos grasos y esas proteínas se convierten en aminoácidos, ¿sí? Entonces, durante ese proceso, lo que ocurrió fue la oxidación de las moléculas. O sea, esas moléculas al oxidarse, lo que hicieron fue perder electrones. Entonces, en esa pérdida de electrones se libera energía y esa energía se libera en forma de ATP. Entonces, tenemos que el catabolismo es un proceso degradativo, oxidativo, donde se produce energía. Y usualmente las rutas metabólicas que hacen parte de la vía catabólica tienen como terminación el término lisis, como por ejemplo la glucólisis. Entonces, la glucólisis es una ruta, digamos, degradativa. Ahora miremos el otro lado, la ruta que está en verde. Y empezamos desde la parte de abajo donde dice moléculas precursoras. Entonces, ahí tenemos las moléculas que se obtuvieron del catabolismo, como por ejemplo aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos y bases nitrogenadas. Esas son las moléculas precursoras porque son las más sencillas. Y esas moléculas van a servir para formar nuevamente proteínas, polisacáridos y lípidos, solo que esas proteínas y esos polisacáridos y esos lípidos tienen una configuración diferente a las moléculas que iniciaron en el catabolismo, porque esas moléculas son sintetizadas por la célula, no obtenidas desde afuera. Sin embargo, eso no quiere decir que esas moléculas que la célula sintetiza no pueden pasar por un proceso catabólico, claro. Por ejemplo, a través del anabolismo, los monosacáridos se pueden convertir en glucógeno. Y más adelante vamos a ver que el glucógeno, que es el resultado de un proceso anabólico, puede ser degradado por catabolismo y convertirse nuevamente en glucosa, ¿sí? Y ese glucógeno nosotros no lo tomamos de afuera. Ese glucógeno está en el interior de nuestro organismo y es de allí de donde se toma para iniciar pues una ruta o para obtener energía a partir de él. Entonces tenemos lo siguiente, cuando en las rutas anabólicas se parte de moléculas más sencillas para formar moléculas más complejas, en ese proceso ocurre un gasto energético, las moléculas que están, digamos, en ese momento oxidadas son reducidas porque lo que ocurre es que esas moléculas
se les añaden electrones. En el paso anterior, en el catabolismo, veíamos que se liberaban electrones. En este caso, las moléculas ganan esos electrones, entonces se reducen y se consume la energía que se produjo en el paso anterior. Ahí en el centro de la gráfica, entonces vemos unas moléculas energéticas que son el ADP, el NAD y el NADP. Esas moléculas energéticas lo que hacen es aceptar electrones. Entonces, en la parte superior, en el círculo que aparece como en blanco, esas moléculas están en su estado oxidado. Y esas moléculas llegan al catabolismo para absorber, o sea, están oxidadas y lo que hacen es oxidar las moléculas, o sea, se toman los electrones de esas moléculas y lo que hacen es oxidar las moléculas. Entonces, cuando toman los electrones, ya estas moléculas quedan reducidas, que es lo que vemos ahí en la parte en amarillo. Cuando esas moléculas quedan reducidas es porque capturaron los electrones que se liberaron durante el catabolismo, entonces ellos ya quedan con los electrones que hacen parte del átomo de hidrógeno y que hace parte pues del grupo fosfato, entonces el ADP quedó convertido en ATP, el NAD quedó convertido en NADH y el NADP quedó convertido en NADPH. Entonces, cuando tienen los hidrógenos, esas moléculas están en su forma reducida y están cargados de energía. Entonces, son esas moléculas las que se encargan de trasladar los electrones de un sitio donde se está llevando a cabo el catabolismo, trasladan los electrones desde esos sitios hasta los sitios donde se está llevando a cabo el anabolismo, porque ellos allá, como están reducidos, lo que hacen es reducir las moléculas que llegan oxidadas, proporcionar los electrones, y por eso en los procesos de oxidación, estas moléculas que estaban reducidas se oxidan. Entonces, por ejemplo, el ATP reducido se convierte en ADP, que ya es una molécula oxidada. El NADH reducido se convierte en NAD, que ya es una molécula oxidada, y el NADPH es una molécula reducida que se convierte en NADP, que ya sería la forma oxidada. Entonces, esa es la función de esas moléculas energéticas, ser aceptores de un grupo funcional como el fosfato o ser aceptores de electrones provenientes de átomos de hidrógeno. Entonces aceptan esos electrones y luego lo que hacen es donarlos en los procesos metabólicos donde se necesiten, o sea, donde se necesite energía y ellos porten la energía en esos enlaces, que simplemente llegan allá y donan la energía, donando los electrones o rompiendo los enlaces fosfato para que se pueda liberar la energía. ¿Preguntas hasta allí? Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces ya hablamos de que el metabolismo tiene pues unas características, tiene unas funciones y se divide en dos fases. Y que tenemos rutas metabólicas que hacen parte de una fase o de otra, e incluso hay rutas metabólicas que pueden hacer parte de las dos fases. Vamos a ver entonces cómo ocurre ese traslado energético o cuál es la función, digamos, del ATP en este proceso. Entonces, la función principal que tiene el ATP es servir de aceptor y donador de grupos fosfatos. ¿Qué significa la molécula ATP? Adenosín trifosfato, o sea, adenosín, es una adenina. ¿Nosotros dónde vimos adenina? Por allá cuando estábamos hablando de ácidos nucleicos y de las bases nitrogenadas, que estaban la adenina, la guanina, la timina y la citosina. Esas bases nitrogenadas, hay algunas bases nitrogenadas que no se quedan haciendo parte del ADN, sino que se derivan y quedan funcionando como moléculas energéticas. Entonces, recuerden, un nucleótido está formado de una base nitrogenada, de un grupo fosfato y de un azúcar. Entonces, esas bases nitrogenadas o esos nucleótidos que no llegan a conformar el ADN se quedan como moléculas energéticas y usualmente se les conoce con el nombre de nucleósidos derivados. Entonces están los nucleósidos
que son el ATP, el GTP, el UTP y el CTP. Y están los desoxinucleósidos. ¿Cuál será la diferencia entre un nucleósido y un desoxinucleósido? Pues que el nucleósido el azúcar es de una ribosa y el desoxinucleósido, el azúcar es una desoxirribosa. O sea, estos nucleótidos son derivados de ARN y estos nucleótidos son derivados de ADN, ¿sí? Tanto los nucleósidos como los desoxinucleósidos tienen la misma función del ATP, que es convertirse, digamos, ser portadores, donadores de grupos fosfatos y aceptores de grupos fosfatos. Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica que tenemos un ADP, ahí tenemos un adenosin difosfato, o sea que tiene dos grupos fosfatos. Entonces, él está en la capacidad de aceptar un ATP, perdón, de aceptar un grupo fosfato. Entonces, cuando ese ADP acepta el grupo fosfato, entonces queda convertido en adenosin trifosfato, ¿sí? Al mismo tiempo, ese adenosin trifosfato, el cual tiene un grupo fosfato, pues en realidad tiene tres, él puede ser el donador de ese grupo fosfato en una determinada reacción química. Entonces, cuando la célula necesita ejecutar algún trabajo celular, como por ejemplo realizar un transporte activo, realizar un proceso de reproducción celular o realizar una síntesis de ADN, esos son trabajos celulares, o realizar la síntesis de proteínas, ese ATP tiene la capacidad de donar un grupo fosfato, entonces queda convertido en ADP, ¿sí? Y así puede iniciar nuevamente el ciclo. Entonces, el GTP también puede hacerlo. Entonces, el GTP puede donar un grupo fosfato y queda convertido en GDP. Lo mismo el UTP y lo mismo el CTP.